Bienvenidos al tercer módulo de este maravilloso y poderoso paradigma que ya hemos ido revisando en los videos anteriores, que es el de la neurodiversidad. El día de hoy me gustaría presentarme, porque creo que nunca lo he hecho. Mi nombre es Carmen Medel, yo soy psicóloga clínica infanto-juvenil y yo he hecho mi especialización en lo que tiene que ver con el trabajo con familias y personas dentro del espectro. Todo esto enmarcado en un enfoque de derecho y también informado desde el trauma, con el propósito de tener prácticas respetuosas y empoderadoras para mis familias. El día de hoy me gustaría presentarles lo que es el modelo social de discapacidad, que es un modelo que principalmente viene a contrarrestar, es una visión contrapuesta a lo que es el modelo médico de discapacidad, que es el que es básicamente el más conocido y el más utilizado. Adelantaron que el modelo médico es un modelo que imposibilita la visión de políticas públicas que sean integradoras y respetuosas con las mentes neurodivergentes. Y bueno, ahora les voy a explicar por qué. En el modelo médico, la discapacidad se ve como un problema que está en el cuerpo o la mente de la persona. Entonces lo que pasa es que el modelo social de discapacidad viene a hacer esta diferenciación entre lo que vienen a ser las limitaciones propias de un diagnóstico con el concepto de discapacidad. Y a lo que se refiere con eso es que la discapacidad pasa a ser y a relacionarse con las barreras sociales, o sea, las barreras que proporciona el entorno social de la persona, más que con esta noción de que es una problemática en la persona en sí misma. En resumen, un diagnóstico efectivamente trae variaciones que son físicas, pueden ser sensoriales, psicológicas, intelectuales, y eso efectivamente trae limitaciones, pero eso no tiene por qué conducir a que la persona se sienta discapacitada. Para entender el modelo social de discapacidad, los invito a imaginar cómo sería el mundo si la mayoría de nosotros, la mayoría de la población, tuviera, por ejemplo, una diferencia en su procesamiento sensorial. Probablemente el mundo estaría construido de otra forma. Habría mucha menos estimulación lumínica, mucha menos estimulación sonora. Sería un mundo completamente distinto. Y con eso quiero que piensen en lo cómodo que ustedes se sienten transitando el mundo. Y en su contraposición, ¿qué pasa con las personas que sí tienen estas diferencias y que su día a día se hace más difícil y más incómodo? Lo que quiero proponerles es que problematicen esta idea, que problematicen esto de sentirse cómodos y empatizar con la idea de que hay personas que tienen estas diferencias y que transitar por el mundo en su día a día, en su cotidiano, es difícil, es incómodo, es engorroso. Y esto se da por barreras que nosotros construimos en cómo nosotros diseñamos nuestros espacios. En el fondo, son barreras traídas desde lo social, desde el ambiente de la persona, en el cual nosotros también participamos. Actualmente en la sociedad existen 3 tipos de barreras. La primera de ellas corresponde a la barrera ambiental, que tiene que ver con la estructuración del mundo. Es la primera que notamos cuando entramos en cualquier ambiente. Para pensar en ejemplos de esto, quiero que imaginen en el fondo qué es lo que hacen en su día a día. Cuando ustedes se levantan, generalmente después de eso viene el tener que transitar en el cotidiano y llegar a la escuela, llegar al trabajo, a la universidad. Bueno, ¿qué pasa con esta barrera estructural? Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que son usuarias de sillas de ruedas? Si nos colocamos a empatizarnos en esa situación, podemos evidenciar que, por ejemplo, un ejemplo que suelo usar es que en mi ciudad natal, en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, de Chile,
Actualmente los buses no están habilitados para un espacio para la silla, ni tampoco son seguros para personas que tienen dificultades en su movilidad. Entonces, ese solo hecho de vivir el cotidiano, de comenzar el día, se dificulta. Y no solamente se da en ese ejemplo, sino que también hay muy poca consideración con las personas que tienen diferencias en su procesamiento sensorial, por ejemplo, en donde si nosotros colocamos a los centros médicos, los hospitales como ejemplo, allá generalmente tienen luces que son muy brillantes, estas luces blancas que a veces también hasta emiten un sonido que pueden ser tremendamente molestas. Entonces la persona con diferencias en su procesamiento sensorial llega a un espacio que en sí ya es muy incómodo. Imagínense sentirse así en una emergencia, cuando tienen que en el fondo también ir a un control médico. Son dificultades que no son necesarias, que podrían ser en el fondo erradicadas. También, por ejemplo, si lo vemos en algo más cotidiano también, el hecho de recibir servicios, muchas veces los mesones de atención están en una altura muy incómoda para las personas usuarias de sillas de ruedas, en donde ellos no se ven recibiendo un servicio de una forma digna o de una forma clara, porque el espacio o la relación que se está gestando ahí con el otro ya viene con una disparidad, ya viene con una dificultad que viene a complicar lo que es el tránsito en la vida. La siguiente barrera es la barrera actitudinal. Es la que tiene que ver con la discriminación y actitudes excluyentes que pueden ser tanto deliberadas como involuntarias. I didn't learn to read until I was 12 years old. I was labeled learning disabled or dyslexic in 4th grade. I was labeled ADHD, which stands for attention deficit hyperactivity disorder, in 5th grade, and I dropped out of school for a year in 6th grade. That year, 6th grade, 12 years old, I had a plan for suicide. By the time I was in 9th grade, I was told 3 things about myself on a daily basis. I was told that I was the stupid kid. I heard that almost every day. John, you are dumb. Number 2, I heard that I was the crazy or bad kid. And number 3, I heard that I was lazy. Stupid, crazy, and lazy. I was told that every single day. Anybody else in the audience ever been told that about themselves? Few of us, right? This guy's gonna raise 2 hands and a foot, right? Yeah, you know it. We're amongst friends now, aren't we? You know? Stupid, crazy, and lazy. Because I'm different, because y'all are different, that's the message we get from traditional schooling. In school, in 6th, 7th, and 8th grade, and I got beat up all the time. The classes were so big, I would never get to have one-on-one time with my teachers. They didn't understand me, so all of my assignments were marked down because I didn't spell things correctly because of my dysgraphia. I didn't understand the questions because of my dyslexia. I couldn't pay attention because of my ADHD. And I got in lots of fights with the teachers because they didn't understand what I was trying to say or what I was going through. In understanding this story is to understand what a monumental negation of who you are as a human being it is to be told you're stupid. And all of those things, you know, scratch the surface of what it does to a human being to point at somebody and say, your mind doesn't work, or you're bad. Ahora, estas prácticas excluyentes también pueden producirse de forma involuntaria. Un ejemplo que se me viene a la mente de esta barrera tiene que ver con un artículo que leí hace poco sobre una usuaria de silla de ruedas. Ella comenta su experiencia y cuenta que le ha pasado que a veces personas sin conocerla se han acercado a ella para preguntarle el motivo de por qué está en silla de ruedas. Y también luego de eso hacen comentarios como, oh, si yo estuviera en tu posición estaría llorando todo el día, no sé cómo lo haces para sobrellevar esto, etc. Y estos son comentarios tremendamente inadecuados. No solamente no vienen al caso, sino que también deshumanizan a la persona, porque en el fondo
es una visión desde su limitación. Some people don't think too hard about what they say to me. How did this happen? You are such an inspiration. You remind me of how lucky I am. I'll pray for you. I know they mean well, but what they don't realize is that it all comes with its own form of stigma and discrimination. Por ejemplo, si no estamos familiarizados con el correcto apoyo de una persona usuaria de silla de ruedas. Puede pasar que al ayudar a alguien cometamos el error de dejarla mirando hacia la pared en un ascensor, por ejemplo, quitándole a la persona sus opciones de movilidad, porque aunque esté en silla de ruedas, tiene derecho a ver sus opciones. También puede pasar que queramos ayudar a una persona que tenga dificultades y que sea usuaria de bastón, por ejemplo, y que al hacer eso, en el fondo, cometamos el error también de acelerarla y poner incómoda a la persona, porque muchas veces las personas que ocupan bastón se apoyan mucho desde lo visual para poder transitar. Si nosotros no consideramos eso y la aceleramos, efectivamente va a ser una experiencia súper negativa para ella. Acá lo esencial y el concepto principal que quiero que se aprenda hoy es que lo más importante es el consentimiento del otro. Principalmente porque nosotros queremos ayudar, pero muchas veces podemos pasar a llevar los deseos del otro. Y eso en el fondo es una de las grandes enseñanzas que yo aprendí trabajando en el rubro de la discapacidad, en donde, por ejemplo, incluso si uno ve a una persona que mientras está conversando, por ejemplo, comienza a babear, y tal vez nosotros naturalmente pensemos como, la voy a limpiar, y uno toma un confort y lo limpia. Eso es un error. Lo primero que hay que hacer es preguntarle a la persona si quiere ser limpiada, porque si no quiere ser limpiada por ti, está en todo su derecho a negarse, y eso se tiene que respetar. Entonces lo principal y lo fundamental es entender que incluso aunque nosotros tengamos las mejores intenciones para ayudar o apoyar al otro, podemos cometer errores, podemos tener prácticas excluyentes. Las personas pueden sentirse discriminadas por nosotros también. The best thing that you can do for me is to stop drawing attention to my disability. Just treat me like you would anyone else. I'm not incapable of having a conversation, and if I need help, then I will just ask for it. How I sleep, shower, or do any day-to-day things in private is none of your business. Ask yourselves next time, would this annoy, upset, or offend me if someone was to say what I'm about to say to this person? La última barrera corresponde a la barrera organizacional. Esta tiene que ver con las pocas opciones laborales, pocas opciones de vivienda, profesionales. También se vio mucho en el COVID la poca tolerancia que tienen algunos centros o algunas organizaciones para entender ciertas situaciones como la necesidad de una persona de apoyo. Pasó que se le negó esa necesidad a personas, por ejemplo, dentro del espectro, en situaciones de emergencia. Entonces es como las organizaciones restringen los apoyos o niegan derechamente apoyos que son necesarios para la utilización de esos servicios. Ahí también se ve, por ejemplo, con la falta de opciones en temas de comunicación, la falta de pictogramas en los centros hospitalarios o en donde se requiere entregar instrucciones rápidas y de cambios también muy rápidos. Para finalizar, lo primero que tenemos que entender es que actualmente es la sociedad la que discapacita a la persona. Y que para cambiar eso, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de nuestras propias prácticas excluyentes. Para avanzar en materia de inclusión, se tiene que hacer de esta una línea de desarrollo social. Y para eso es necesario que exista un diálogo constante para entender y comprender las necesidades que son dinámicas de las comunidades. Por eso también los invito a escuchar a estas comunidades que están siendo discapacitadas por la sociedad. Y bueno, también transparentar que dentro de mi trabajo no solamente yo me he dedicado a escuchar las voces de adultos autistas y de la comunidad,
sino que también se requiere no solo de la escucha, sino que de la aceptación, de la valoración, del reconocimiento y el respeto por sus experiencias. Y esto en el fondo lo hablo principalmente de la comunidad autista, ya que ellos son los que han llevado una lucha junto con otras comunidades también, pero ha sido una lucha muy reciente, sobre todo a través de las redes sociales, en donde se aboga por sus derechos, no solamente civiles, sino que también humanos, en el caso de la comunicación para la comunidad autista no hablante, de la participación, de la adecuación de los espacios. Entonces mi invitación va más que nada a eso, a que valoren esas experiencias, que las reconozcan, que las escuchen y que juntos trabajemos para poder hacer una comunidad inclusiva, considerando primero nuestras prácticas excluyentes. Es necesario y es fundamental que se escuchen estas voces, porque lo que propone la comunidad autista, y no solamente ellos, sino que la comunidad disca o discapacitada, es más que nada un nuevo pacto social y viene a contribuir a que nosotros, como personas neurotípicas en nuestros espacios, al escuchar esto, logremos realmente generar prácticas inclusivas, que se vean en prácticas reales y que la inclusión no sea este concepto vacío, sin fundamento, sino que se lleve a la práctica, escuchando estas demandas, escuchando lo que estas comunidades tienen que decir, valorándolo, respetándolo y llevándolo a la realidad. Y eso en el fondo nos involucra a nosotros y nos interpela para poder hacer de esto una nueva cultura. Y bueno, para finalizar, este vendría siendo ya el último de los módulos de la temática de la neurodiversidad. Agradecer a la comunidad autista, sobre todo a los activistas, quienes hacen un trabajo tremendo para socializar estos conceptos, para socializar la temática no solo de la neurodiversidad, sino que de la discapacidad y de las demandas que existen actualmente. La verdad es que gracias a ellos yo he logrado tener una práctica clínica mucho más inclusiva, mucho más empoderadora para las familias, y entender también que todos debemos luchar para que estas voces se escuchen. Todos podemos comprometernos y apoyar esa lucha para que existan políticas públicas efectivas que permitan a las personas, a todos, desarrollarnos de una forma digna y de ser capaces de nutrirnos de todos los espacios. Así que eso, un llamado a investigar más y bueno, personalmente entregarle un saludo y también agradecimiento a los activistas de Diego Infante, Bárbara Herrán, Mónica Vidal, de quienes yo voy a dejar abajo en la descripción los links de sus páginas, para que si tienen tanta curiosidad como yo y quieren cambiar sus prácticas, puedan conversar con ellos o revisar el material que con mucho cariño y mucho esfuerzo ellos suben día a día. Así que eso, les mando un abrazo y mucho éxito en realizar prácticas más inclusivas y empoderadoras para todos.